Carrasco Núñez Kevin. Carrasco Núñez Kevin. Buenas noches, señor. Pérez Ramos Lisset. Buenas noches, doctora. Buenas noches, señorita. Lupaca Machaca. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Peralta Choque Catherine. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Velázquez Fabiola. Presente, doctora. Buenas noches, señorita. Tapia Sardón José Manuel. Tapia Sardón José Manuel. Vuelvo, Tapia Sardón José Manuel. Presente, doctora. Buenas noches, señor. Y tenemos Tello Apaza Coni. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches, señorita. ¿Alguien que no haya llamado de ese grupo? Están todos presentes, ¿sí? Muy bien. Ya hemos esperado 11 minutos. Entonces vamos a iniciar la exposición del grupo. Tenemos hoy para desarrollar el test de Raven general y el test de Raven especial. Sí, doctora. Listo. ¿Podemos iniciar con la exposición? Pueden iniciar con la exposición. Doctora, compañero, buenas noches. Nuestro tema a tratar es el test de Raven general y especial. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, Liz, por favor. Ya, bueno, ficha técnica. Nombre, el test de matriz progresiva de Raven. Escala general, escala colórica y escala avanzada. Autor y año, John Raven, 1936 y 1939. El objetivo general, test diseñado para medir el coeficiente intelectual. Se trata de un test no verbal, donde el sujeto describe piezas faltantes de una serie de láminas preimpresas. Se pretende que el individuo utilice habilidades perceptuales y observación y razonamiento analógico para reducir el faltante en la matriz. Aplicación. Es individual y colectiva, la duración es aproximadamente 60 minutos, ámbito de aplicación de 12 a 65 años. Siguiente diapositiva, por favor. Unos segundos, doctora. Mi compañera creo que se perdió su conexión. Sí, se perdió toda la presentación. Sí, en unos segundos ya presentaremos de nuevo, doctora. Ya, señorita, esperamos. Gracias, doctora.
Bueno, seguimos con la exposición. Como les hablaba, el test Raven en la ficha técnica se emplea en 5.1 centros de investigación psicológica, sociológica y antropológica, establecimientos de enseñanza, gabinetes de orientación vocacional y selección de personal. El ejército para seleccionar el cuadrillo militar, las clínicas psicológicas, antecedentes históricos. Bueno, John Raven, psicólogo inglés, publicó su matriz progresiva en 1939, editada en blanco y negro. La escala para adultos, la escala especial o infantil se editó a colores. En 1947 se presentó una versión del test en forma de tablero y la última revisión fue publicada en 1956. Cada problema del test planteado bajo la forma de figuras geométricas es, en realidad, fuente de un sistema de pensamientos, mientras que el orden presentación entrena en el modelo de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, reseña histórica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, Liz. Gracias. En 1938, el psicólogo inglés John Raven quiso elaborar una prueba capaz de evaluar la dominación inteligencia fluida, entendida como la capacidad general de adaptación libre de factores educativos y lenguaje. Por ello creó una prueba estandarizada adecuada para medir este componente común a la inteligencia en un amplio rango de edad. El conocido como test de Raven es una prueba que mide un componente elemental de la inteligencia, la capacidad de razonamiento abstracto. De manera general, se conoce como un test de inteligencia, puesto que desde su origen se creó con el objetivo de evaluar el conocido factor G, identificado por Spellman en 1923. Para contextualizar el test de Raven, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia general se define como la capacidad para gestionar y adaptarse al entorno. Es decir, captar la información que nos rodea, razonar y generalizar alternativas y soluciones con el fin de actuar de manera efectiva en las diferentes situaciones del día a día. La inteligencia fluida en todas las habilidades y procesos mentales. Dependiendo de la aproximación, podemos encontrar diferentes tipos de inteligencia. El test matriz de Raven se basa en la aproximación propuesta por Charles, donde diferenció dos tipos de inteligencia: el factor C como la capacidad general característica de las habilidades cognitivas humanas y el factor S como la habilidad especial o específica de cada individuo dependiendo de la educación. Algunos años más tarde, Raymond Cattell diferenció a través de análisis factoriales dos tipos de inteligencia denominados fluida y cristalizada. La inteligencia fluida hace referencia a la capacidad para adaptarse a contextos nuevos. Está fuertemente ligado a la herencia y es cambiante de la edad. Aunque a juicio del autor, el test no supone una modalidad del factor G, por supuesto, por ejemplo, y tampoco considerado de la prueba de inteligencia. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Okay. La aplicación individual. Les voy a explicar un poco. Hay que abrir el cuadernillo de la matriz de la primera ilustración. Y tenemos que decir que observe esto. O sea, hay que indicarle la figura de arriba. Es un dibujo que está recortado en una parte de cada una de estas piezas. Tenemos que señalarle una de otra cosa. Tiene una forma que se ajusta bien en el espacio en blanco, pero solo una completa bien el dibujo, solo de una de estas piezas es la correcta. Indique cuál es.
Si el sujeto no entrega la alternativa correcta, tenemos que volverle a explicar hasta que capte la idea. Siguiente diapositiva, por favor. Aplicación colectiva. El grupo puede ser todo lo numeroso que lo permita la capacidad del aula y el personal auxiliar. Disponible para la sesión será necesaria disponer de 1 hora de tiempo, aunque la mayoría de las personas acaban antes. Unas cartulinas grandes con la reproducción de los 2 primeros elementos o su reproducción en encerrado. Si fueran cartulinas antes de comenzar, se deben fijar en el encerrado o trípode. Un cuadernillo, un lapicero y una hoja de respuesta para cada sujeto. Espacio suficiente para cada sujeto. Siguiente diapositiva, por favor. Se comenzará por entregar las hojas de respuestas a los examinadores, pidiéndoles que anoten en la parte superior los datos de identificación. Mientras lo hacen, se distribuirá el resto del material entre los examinadores. Es necesario pedirles que no abran el cuadernillo antes de que se les diga. Explicarles que la prueba mide la capacidad para observar y pensar con claridad. Pedirles que den sus respuestas en la hoja como se les va a indicar y que anoten la hora de comienzo, que les comunicará el examinador en el recuadro correspondiente. Siguiente diapositiva, por favor. Le doy el pase a mi compañera Connie. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo les explicaré sobre la aplicación al test. Primero se le entregará este protocolo. Aquí llenaremos sus datos personales, la institución, escuela, clínica o la empresa a la que pertenece, el nombre de la persona, fecha de nacimiento, la edad en años, mes, el grado si fuera necesario, la escuela de igual manera, la localidad, el motivo de la aplicación del test, la fecha en la que se está tomando el test. También pondremos la hora de inicio y el tiempo de duración. Y obviamente la hora de término. Siguiente diapositiva. Ya. En la segunda parte tendremos lo que son las series y consta de 5 series. Esto es en el protocolo de Raven, pero en la escala general, en la que es para adultos. Y en la que es para adultos consta de 5 series. A, B, C, D y E. Cada serie tiene 12 reactivos. Si aquí en el otro extremo del casillero es donde pondrá la persona sus respuestas, y en el centro, en los casilleros del centro, es donde nosotros anotaremos cuántas veces la persona ha borrado. Por decir, en la pregunta 1 era la alternativa 1, por decir. Y la persona al principio puso 2 y lo borró, luego puso 3. Entonces nosotros iremos viendo cuántas veces borró y al término de la prueba nosotros anotaremos. Para esto tendremos que tener nosotros también un protocolo aparte. Siguiente diapositiva. Ya. Aquí tenemos un caso de María. Como ya les iba diciendo, el nombre tenemos que ponerlo, el año y los meses es necesario. Y es un modelo de prueba que se le tomó a la persona de 23 años. Siguiente diapositiva. Siguiente. Para esto utilizaremos
la tabla de respuestas. Utilizaremos la otra tabla. Esto es para los percentiles. Luego les explicaré qué son los percentiles. Siguiente. Aquí tenemos otra tabla que es para las discrepancias. Cada serie tiene su discrepancia. Y PD es lo que nos indica puntaje directo. Y aquí nos indica, en la segunda tabla, nos indica puntuación, puntaje directo esperable y la discrepancia. Cada uno. Siguiente. Ya. Vamos, les explicaré por serie. En cuanto a la serie A de la prueba que se le tomó, la persona hizo todas correctas. El puntaje, los resultados, el puntaje parcial tenemos 12, ya que todas están correctas. El puntaje esperable también fue 12 y la discrepancia fue 0. La discrepancia, ¿a qué se refiere? A la diferencia del puntaje esperado menos el puntaje parcial. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. En la tabla de discrepancia que les hablaba es en cuanto, por decir, tenemos los puntajes parciales, que primero es 12, luego es 11, 12, 10, 12. Estos se hallaron al sumar la cantidad de respuestas correctas que tenía en cada serie, ¿no? Ahora, vamos a sumar el total de puntajes parciales. O sea, sumaremos 12 más 11 más 12 más 10 más 12, lo que nos hace un total de 57. Ahora nos ubicamos en la tabla de discrepancias en el puntaje directo 57 y ahí observamos que cada serie tiene su discrepancia. Es la discrepancia esperada. Entonces tenemos que es un 12, 12, 12, 11, 10. Ahora vamos a comparar. Vamos a poner el puntaje esperado, copiamos 12, 12, 12, 11, 10 y hallaremos la discrepancia. La discrepancia aquí es 0, menos 1, 0, menos 1, 2. La discrepancia, recuerden que se halla, es la diferencia del puntaje esperado menos el puntaje parcial. Siguiente diapositiva. Ahora, por último, llenaremos la última parte del protocolo, donde nos dice, continuaremos con la edad cronológica, que son 23 años y 11 meses. El puntaje directo que obtuvo la persona fue de 57. El tiempo en minutos duró 15 minutos. Y el percentil fue de 95. Ahora, el percentil lo ubicaremos en la tabla de diagnóstico de capacidad intelectual. Nos ubicamos en percentil y dice 95, lo que indica que la persona tiene un rango de 1 y su diagnóstico
de capacidad es superior. Eso sería todo. Siguiente. Bueno, doctora, para continuar con la exposición, yo tocaré el tema de la interpretación del test. Para ello vamos a ver tres partes, lo que sería cada una de las versiones del test de Raven están tipificadas y baremadas. Esto significa que está evaluado algo previamente establecido. De tal modo que para comprender su resultado es necesario consultar los estándares de cada caso. También es especial tener en cuenta la edad del individuo que realiza la prueba. Y ya los baremos del test ofrecen unos valores estadísticos básicos, aunque de manera habitual es frecuentemente encontrar valores de los percentiles. Siguiente diapositiva. Bien, para corregir la prueba, vamos a evaluar al acierto o al error de la solución del sujeto, el que está evaluado. La corrección se puede realizar de dos maneras. Una de ellas es la hoja de respuestas autocopiativas, lo que va a facilitar la corrección rápida sin necesidad de una plantilla de corrección. Esto aplica para un individuo o dos individuos. Pero también está la otra manera, que es la corrección mecanizada a través de una lectora óptica. Esto es útil para la evaluación de grandes grupos en la evaluación del test. Siguiente. Aquí veremos cómo obtener el puntaje. Prácticamente lo único que debemos hacer es sumar el número de ítems acertados. La puntuación directa es la máxima que se puede obtener en las diferentes escalas que son la matriz progresiva coloreada. Esta debería obtener un máximo puntaje de 36 puntos. Las matrices progresivas estándar deberían tener un máximo de 60 puntos. Las matrices progresivas avanzadas, un máximo de 12 puntos. Y las matrices progresivas avanzadas 2, que deberían tener 36 puntos. Siguiente, por favor. Verificaremos la consistencia del puntaje. Una vez conocido el puntaje total, hay que comprobar la consistencia de dicha puntuación. Por ejemplo, si un sujeto obtiene una puntuación de 36, debe esperarse que esa puntuación total resulte de haber obtenido 11 puntos de la serie A, 8 puntos de la serie B, 8 en la C, 7 en la D y 2 puntos en la E. Hay que consultar la tabla de composiciones del puntaje normal para no debiendo haber una diferencia mayor de 2 o menor de 2. En la puntuación de ninguna de las series para considerar la puntuación total del tal consistente. Vamos a convertir el puntaje en el percentil. Aquí tenemos que calcular la puntuación del sujeto en la relación con el grupo de 100 sujetos de su misma edad. Para consultar esto, debemos de ver una tabla. La tabla es en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ya podemos observar el percentil en rangos. Se trata de calificar con un índice ordinal a la capacidad intelectual del sujeto. Estos deberían ser los 5 rangos principales. El rango 1, que es calificado como intelectualmente superior, es apto si el puntaje es igual o sobrepasa el percentil 95 para el sujeto de su edad. El rango 2, que es calificado definitivamente superior de capacidad intelectual al término medio, es aplicado si iguala o sobrepasa el percentil 75. En caso de ser más del rango 2, tiene que ser el porcentaje igualado o sobrepasado al percentil 90. El rango 3, que es calificado intelectualmente término medio,
es aplicado si el puntaje cae entre los percentiles 25 y 75. En caso del rango 3 mayor es si el porcentaje sobrepasa la mediana, es decir, el percentil 50 de su edad. Y el rango 3 menor es si es menor de la media normal. El rango 4, calificado definitivamente inferior en capacidad intelectual al término medio, aplica si su puntaje es igual o menor al percentil 25. En caso de ser el rango 4 menor, es si iguala o tiene menor al percentil 10. Y el rango 5, calificado deficientemente mental, es si es igualado o es menor al percentil 5 de su mismo grupo de edad. De esa manera podremos obtener una buena calificación. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Bien, vamos a ver entonces el ámbito de aplicación. Ámbito de aplicación del test de Raven general. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo ámbito de aplicación? Ámbito de aplicación del Raven general. No. Cuando digo individual y colectivo, puede ser forma de aplicación. Ámbito de aplicación significa de qué edad a qué edad puedo aplicar este test. Entonces, el test general, ¿cuál es su ámbito de aplicación? Grupo. Desde los 12 hasta los 65 años, doctora. Ya está. Gracias. Y ámbito de aplicación del Raven especial. En el ámbito psicológico y pedagógico, profesora, y es un test no verbal. No, ese no es. No, señorita. El ámbito de aplicación. Vuelvo a repetir que es el de, muy bien, de 6. ¿De 4 a 6, doctora? No, Doctora, es de 6 años hasta la adultez. de 6 años hasta la adultez. Ustedes me están diciendo que el ámbito de aplicación del del especial, del general es de 12. ¿No? ¿Cuál será? Por eso es importante la ficha técnica. Ficha técnica es importante. Desde los 4 hasta los 10 años, doctora. Ya. El test de Raven, adulto, en general, de los 12 hasta los 65.
el test de Raven especial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Raven general, Raven especial. A ver. ¿Cuál es la diferencia? La general nos ayuda a medir la capacidad de aprendizaje de personas con mayor capacidad de razonamiento. En cambio, la especial nos ayuda a medir para personas con menor con menor capacidad intelectual, se podría decir, doctora. No, señorita. Ambos miden lo que es la capacidad intelectual. La diferencia de estos está en que el Raven general es para adultos, el Raven especial es para niños. Otra diferencia está en que ustedes mismas lo han indicado, son las series. ¿Cuántas series tiene el general y cuántas series tiene el especial? A ver, verifiquen. Tiene 5 series, doctora. A, B, C. La general. Sí, y el especial tiene A y B. Muy bien, ahí está la diferencia. Pero ambos miden lo que es la capacidad intelectual. No es que cada uno tenga mayor o menor capacidad. La diferencia son las edades. Ahora, ¿en qué consiste este test? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica el test? ¿Mm? Podemos realizarlo de forma grupal. Grupal e individual, doctora. Ya está. ¿Cómo es la calificación? ¿Bajo qué se da la calificación? ¿Cómo califico? Grupo. Primero voy a tener el puntaje directo, ¿no es cierto? Sí, doctora. Y después que tengo el puntaje directo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es su forma de calificación?
A ver, ¿cómo califican? ¿Qué ha pasado con el grupo? Primero calificamos los resultados de cada serie, doctora. Ya, muy bien. Tienen una parrilla, ¿no es cierto? Una parrilla de respuestas. Sí, doctora. Eso, entonces la calificación se la va a dar mediante una parrilla de respuestas. Y ese va a ser, ¿cómo se llama ese puntaje? Puntaje directo. Ese va a ser su puntaje directo. Luego ese puntaje lo van a tener que convertir. ¿Es así o no es así? Pareciera que el grupo no ha estudiado Sí, doctora. el tema. ¿Qué pasó con el grupo? Bueno, ya, vamos a dejar ahí con el tema. Dejamos de... Aunque hayan dejado de compartir. Vamos a ver, esperen un ratito, por favor, para poder explicarles. Todavía siguen ingresando. Como que lo tengo en la computadora. Un ratito. Tenemos un ratito, está cargando.
No sé por qué no nos quiere leer, chicos. Me voy a desconectar un ratito, a ver, está viendo ya está bien. Ya, se iba a decir que me iba a desconectar. Vamos a hacerlo en forma rápida. Ahí está. Raven general. ¿Logran visualizar? Jóvenes. Sí, doctora. Sí, doctor. Gracias. Vamos a ver el Raven general. Sí, doctora. Gracias, señorita. Charles Sperman fue un psicólogo inglés que se encargó del análisis de la teoría bifactorial. Esto fue a principios del siglo XX. ¿Qué nos decía él? Que todas las habilidades del ser humano poseen un factor G y un factor E. Él nos hablaba de la teoría bifactorial del factor G y el factor E. El factor G es el factor general que hace referencia a una cualidad personal y posiblemente hereditaria. Y el factor E, factor que abarca las habilidades y destrezas específicas. J.C. Raven, en 1938, midió el factor G. Y para ello, para medir este factor G, diseñó el test de Raven. Este test de Raven obliga a poner en marcha el razonamiento analógico, la percepción y la capacidad de abstracción. Y vemos, ¿no? Aquí está. Esta es la ficha técnica que les digo que siempre ustedes tienen que saber. Nombre del test. Test de matrices progresivas, escala general de Raven. Año y autor fue en 1938 y J.C. Raven. ¿Qué quiere medir? ¿Cuál es el objetivo? Está diseñado para medir el coeficiente intelectual. Es un test no verbal donde el sujeto describe o desarrolla piezas faltantes a una lámina preimpresa. La aplicación individual y colectiva. Las respuestas solamente van a ser de 0 o 1 punto, no va a haber más. Instrucciones. Se le pide al paciente que analice una serie de imágenes para los cuales esta imagen va a tener una pieza faltante y él tiene que encajar una de las alternativas que se le va a dar. ¿Cuánto dura? 60 minutos aproximadamente. Ámbito de aplicación de 12 a 65 años. Se emplea, ¿dónde podemos trabajar o aplicar este test? En centros de investigación, en los centros educativos, en los gabinetes de orientación vocacional, las clínicas psicológicas, el ejercicio para la selección de cuadros de militares y qué materiales tenemos. El cuadernillo, la hoja de respuesta, lápiz, borrador y manual de interpretación. Y aquí vemos, ¿no? Se le pide al sujeto, como ven la señorita tiene una imagen y luego tiene 6 alternativas. Se le dice al sujeto que encaje una de las 6 alternativas en la pieza que está faltante en la imagen principal. ¿Por qué se dice que cuáles son las características de este test? Una que es no verbal, significa que no evalúa todo lo que es el aspecto verbal. No es manual, puede ser aplicado a cualquier persona sin importar su estado de capacidad motora. Por ser no cultural, no interviene en los conocimientos adquiridos, solo tiene la capacidad de atención, concentración. ¿Cuáles son las formas?
tres versiones diferentes de la prueba. La más utilizada es la escala general. Tenemos la escala especial también, ¿no? Esta escala tiene las series A, B, C, D y E, 12 elementos cada uno, y se aplica a sujetos de 12 a 65 años. Ya hemos dicho que los objetivos es estimar la capacidad intelectual, específicamente el factor G. Estructura. Tenemos figuras geométricas, cada una implica un patrón de pensamiento. Los 24 primeras, recordemos que son 5 series, la A y la D, tienen 24 preguntas, porque cada serie tiene 12 preguntas, 12 alternativas. Luego se requiere la capacidad de observación, percepción y razonamiento. Raven contiene problemas analíticos. Las 12 primeras, recordemos que son de tipo gestáltico, y los 3 grupos siguientes, el C, el D y el E, tienen relaciones de problemas de razonamiento. Materiales, ya hemos dicho cuadernillo, un protocolo de la prueba, una parrilla de calificación, una carpeta de evaluación. Y aquí están, ¿no? Tenemos el protocolo donde se van a dar las 5 series. Cada serie tiene 12 preguntas y en la parte inferior tienen para poner las respuestas. Luego tenemos la parrilla de calificación y las imágenes que se presentan, ¿no? Donde, cómo se aplica, hemos dicho, puede ser en forma individual o colectiva. Primero se le pide al paciente que ponga sus nombres, luego se le indica que observe las figuras y que señale la respuesta correcta. Para corregir, tenemos que se registran todas las respuestas del sujeto. Si es correcto, se le pone 1, si es incorrecto, se le pone 0. Para ello tenemos una plantilla de corrección. Se suman los números de aciertos en forma vertical y la suma total de aciertos, ¿no? Por cada serie. Y luego se va a proceder a la consistencia.